Hay una atracción que no se anuncia, no grita, no exige, se manifiesta como una tensión silenciosa que aparece cuando coinciden, como una corriente sutil que ambos sienten pero ninguno nombra. Se miran, sostienen la mirada un segundo de más, y luego la retiran como si nada hubiera pasado. Las palabras que no dicen pesan más que las que intercambian, y la pregunta persiste. ¿Lo que yo siento, también lo siente? Existen señales psicológicas claras que revelan una atracción mutua profunda, incluso cuando ambos aparentan neutralidad. Si reconoces varias de ellas en tu situación actual, negar lo evidente se vuelve cada vez más difícil. No se trata de fantasía ni de intuición sin base. Se trata de patrones humanos estudiados, repetidos, previsibles. Y entenderlos puede darte algo más valioso que certezas, claridad. Antes de reconocer esas señales, es necesario comprender por qué dos personas que sienten algo real pueden quedar atrapadas en este punto muerto emocional. La razón central es el miedo, miedo al rechazo, miedo a romper lo que ya existe, miedo a exponerse sin garantías. El cerebro, cuando percibe riesgo emocional, prioriza la protección antes que la conexión. Así se crea una paradoja. Ambos envían señales, pero ninguno se atreve a dar el paso. Se acercan, se alejan, orbitan alrededor de una verdad que no se pronuncia. Este estado puede durar semanas, meses, incluso años, y desgasta, porque mantiene viva la esperanza mientras alimenta la incertidumbre. El deseo crece, pero también la frustración. El silencio se vuelve pesado, y aún así, nadie cruza la línea. La primera señal es una comunicación constante que evita la profundidad emocional. Hablan con frecuencia. Se escriben casi a diario. Hay mensajes de buenos días, comentarios triviales, intercambios largos que parecen casuales, comparten música, imágenes, detalles pequeños del día. Siempre hay un motivo aparente para escribir, pero si observas con atención, notarás algo clave. Rara vez entran en emociones reales. Las conversaciones rodean lo importante sin tocarlo. Evitan hablar de sentimientos, de necesidades afectivas, de lo que realmente les importa en términos relacionales. Cuando el diálogo se acerca a terrenos íntimos, alguien cambia el rumbo. Aparece el humor, una distracción, un tema neutro. No es falta de confianza, es autoprotección. Ambos disfrutan el contacto. Ambos esperan el mensaje. Ambos sienten una pequeña descarga emocional cuando el nombre del otro aparece en la pantalla. Y sin embargo, ninguno se permite decir lo obvio. Quiero hablar contigo porque eres importante para mí. En lugar de eso, se esconden detrás de excusas socialmente aceptables. Pedir una opinión, compartir algo curioso, contar una anécdota irrelevante. El contenido es secundario. El objetivo es la conexión. Este equilibrio es deliberado, aunque no siempre consciente. Es lo suficientemente cercano para alimentar el vínculo, pero lo suficientemente superficial para evitar el riesgo. Avanzar más implicaría exponerse, y exponerse implicaría aceptar la posibilidad de perder. La segunda señal aparece cuando coinciden en el mismo espacio físico. Aquí el cuerpo revela lo que la mente intenta ocultar. La tensión se intensifica. Ambos saben exactamente dónde está el otro. Sus cuerpos se orientan de forma instintiva, incluso en grupos. El torso, los pies, la mirada, todo apunta en la misma dirección. Si uno se mueve, el otro lo nota. Si uno habla, el otro escucha con una atención distinta, más enfocada. Hay una sincronía difícil de fingir. El contacto físico cuando ocurre nunca es completamente accidental. Un roce breve que se prolonga un segundo más. Una cercanía innecesaria cuando hay espacio de sobra. Un gesto leve que se recuerda durante horas. Las miradas también delatan. Se observan cuando creen no ser vistos. A veces se descubren al mismo tiempo, y ese instante se siente cargado, intenso, incómodo. Entonces ambos apartan la vista. Quizá sonríen, quizá hacen un comentario trivial. Sostener la mirada sería admitir demasiado. Incluso la voz cambia. Se vuelve más suave, más cuidadosa. Aparece el nerviosismo leve, la risa fácil, pequeñas interrupciones al hablar. No es actuación. Es respuesta fisiológica. El sistema nervioso reconoce al otro como significativo, aunque la razón lo niegue. La tercera señal comienza como curiosidad, pero no lo es. Es un interés constante por la vida afectiva del otro. Ambos necesitan saber si hay alguien más, si existe una amenaza real, si aún hay espacio.
pero no preguntan de forma directa, lo hacen con rodeos. Preguntas aparentemente inocentes sobre el fin de semana, sobre con quién estuvo, sobre experiencias pasadas, conversaciones que derivan hacia temas de relaciones, preferencias, rupturas. No buscan información general, buscan pistas. Cada detalle se analiza, cada mención a otra persona se registra internamente, incluso cuando externamente se finge indiferencia. Aquí ocurre algo revelador. Cuando uno menciona a alguien potencialmente romántico, el otro reacciona, a veces con silencio, a veces con un cambio sutil de actitud, a veces con humor forzado. El cuerpo se tensa, la tensión fluctúa, porque lo que está en juego no es curiosidad, es posibilidad. Y aunque ninguno lo admita, ambos están evaluando la misma pregunta: ¿tengo una oportunidad real o debo retirarme antes de involucrarme más? Aquí es donde muchos quedan atrapados, porque sentir sin actuar parece más seguro que actuar y perder. Pero el costo emocional de esa espera rara vez se reconoce. La cuarta señal aparece en el espacio más silencioso de todos, cuando no están juntos, porque la atracción real no se limita al momento compartido, se extiende a la ausencia. El otro ocupa un lugar constante en el pensamiento, no de forma invasiva, sino persistente. Surge sin invitación durante actividades cotidianas, se filtra en decisiones pequeñas, influye en estados de ánimo. Algo ocurre y la primera reacción interna es querer contárselo, no por obligación social, sino por afinidad emocional. Esto tiene una base clara. Cuando alguien activa nuestros sistemas de apego, el cerebro comienza a integrarlo como referencia emocional. Su opinión importa más. Su presencia, aunque sea mental, regula. Por eso, incluso sin contacto, existe una sensación de conexión latente, y cuando pasan varias horas o días sin hablar, aparece una inquietud difícil de justificar racionalmente. No es dependencia, es vínculo en formación. Ambos revisan conversaciones pasadas, recuerdan gestos mínimos, interpretan silencios, se preguntan si dijeron demasiado o si dijeron muy poco. Esta rumiación no es casual, es señal de inversión emocional. El cerebro no dedica recursos a quien no considera relevante. Y aquí, claramente, los está dedicando. La quinta señal es la más compleja y al mismo tiempo la más determinante. El conflicto interno entre avanzar o conservar. Ambos sienten el impulso de acercarse más, pero también la urgencia de frenar. Se contradicen. Un día se muestran abiertos, presentes, cercanos. Al siguiente, se retraen. No porque el interés haya desaparecido, sino porque el miedo se activó. Este patrón se llama ambivalencia emocional. Ocurre cuando el deseo y el temor coexisten con la misma intensidad. El sistema emocional empuja hacia la conexión, mientras el sistema de defensa exige control. El resultado es un comportamiento errático que confunde, pero que en realidad es profundamente humano. Aquí aparece un detalle importante: ninguno se aleja del todo. Aun cuando toman distancia, dejan puertas entreabiertas, responden, observan, reaparecen, porque alejarse completamente implicaría renunciar, y ninguno está listo para hacerlo. Existe una resistencia silenciosa a perder al otro, incluso sin haberlo tenido. También se manifiesta en la forma en que reaccionan ante la posibilidad de pérdida. Si uno menciona un cambio importante, un posible alejamiento o una decisión que podría separarlos, el otro reacciona emocionalmente más de lo esperado. Puede mostrarse más atento, más presente, incluso celoso de manera sutil. No es posesividad, es miedo a la desconexión. Estas 5 señales no aparecen aisladas, se entrelazan, se refuerzan. Y cuando varias están presentes al mismo tiempo, el mensaje es claro. Hay una atracción mutua que no está siendo expresada, pero que ya está influyendo en ambos a nivel emocional y psicológico. Ahora bien, comprender esto no implica que debas actuar de inmediato ni de forma impulsiva. La claridad no exige prisa, exige honestidad. Contigo primero, porque muchas veces el mayor bloqueo no es el miedo al rechazo del otro, sino el miedo a confirmar lo que ya sabes. El silencio puede sentirse seguro, pero no es neutral. También comunica. Comunica con tensión, renuncia, espera. Y prolongarlo indefinidamente tiene un costo. Transforma la conexión en frustración, la ilusión en desgaste. Lo que pudo crecer se estanca. La valentía que necesitas no es grandilocuente. No se trata de confesiones dramáticas ni de gestos extremos.
A veces basta con un movimiento pequeño pero auténtico, una conversación que no esquive, una pregunta que no se oculte detrás del humor, un momento de presencia real. Porque cuando existe una atracción mutua profunda, la verdad ya está circulando entre ambos, aunque nadie la haya pronunciado. Y lo único que falta no es sentimiento, es permiso. Permiso para dejar de fingir que no ocurre nada. Permiso para aceptar que lo que sienten merece, al menos ser reconocido. Si llegaste hasta aquí y te viste reflejado, no es coincidencia. Las conexiones reales incomodan antes de aclararse, pero también liberan cuando se enfrentan. Y a veces, nombrar lo que ya existe es el primer acto de respeto hacia uno mismo,